El Poder Ejecutivo el pasado 18 de mayo tomó la determinación de apartar de sus cargos a varios funcionarios quienes estaban al frente de instituciones involucradas con el ingreso ilegal de carne a nuestro país. Hubo cambios en aduanas y en el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Esta crisis suscitada con la entrada de carne desde Brasil sin la documentación pertinente generó una bola de nieve, generó efectos colaterales. Es importante aclarar que el Ministerio de Agricultura y Ganadería no tiene ningún tipo de injerencia administrativa sobre los procesos de importación. Sí tenemos un vínculo político, pero directamente no tenemos ningún tipo de acción ni instrumento administrativo que esté directamente involucrado en la importación, como sí lo tienen el Ministerio de Industria y Comercio, el SENACSA y la Dirección Nacional de Aduanas. Sin embargo, en este proceso se fueron, como te mencionaba, generando efectos colaterales. Uno de ellos tiene que ver con una tensión generada por, entiendo yo, cuestiones anteriores a esta crisis entre el Ministro de Industria y Comercio y la Asociación Rural del Paraguay. Esa crisis generó también un efecto, particularmente en mi persona, y la del viceministro de Ganadería, el doctor Marcelo González. Ambos provenimos de este sector. En mi caso particular soy profesional del área. En otro momento, el ahora exministro mencionó que uno de los factores que ocasionó la tensión entre el Ministerio de Industria y Comercio y la ARP fue la intención de la rural de crear un instituto de la carne. Uno de ellos probablemente se remite a aquella intención de crear el instituto de la carne, en donde la Asociación Rural tenía una postura contraria a la postura del ministro Leite en representación de la industria. Y eso creo que fue generando tensiones. De hecho, en varias ocasiones el ministro Leite durante esta crisis y en las conferencias de prensa manifestó algo al respecto. Así que yo asumo e interpreto que esa tensión apareció a partir de ese momento. No solamente esa crisis se refirió al Instituto de la Carne, sino después inclusive empezó a hablar de reuniones a puertas cerradas para manejar cupos, para regular la importación. Me acusó a mí, en cuanto entonces calidad de ministro, de haberme reunido en puertas cerradas o en cuatro paredes con el señor Yair de Lima y con el presidente de la ARP. En estos días nada más el mismo Yair de Lima en una entrevista en un programa de televisión reconoce que esa reunión, si bien se hizo, que nosotros lo dijimos, ¿verdad? Se hizo, pero nunca fue a puerta cerrada, fue con el pleno o referentes del sector ganadero y muy por el contrario de frenar o regular la importación, lo que se pidió fue justamente prudencia en el uso de esta herramienta que es totalmente legal siempre y cuando se lo haga dentro de lo que implica el cumplimiento de los requisitos para la importación de productos cárnicos en este caso. En el caso de la carne bovina, la actual licencia previa para la importación rige desde el año 2006. Ante esta crisis y en el cruzamiento de datos nos dimos cuenta que la totalidad de la carne importada en este tiempo, unas 11.000 toneladas, no contaron con esa licencia previa de importación y es justamente uno de los motivos por los cuales los cargamentos que ingresaron al país están considerados como irregulares porque no contaron con dos cuestiones fundamentales. Primero, el certificado sanitario del SENACSA y en segundo lugar, la licencia previa de importación. Esas 11.000 toneladas fueron importadas en el periodo mencionado por 4 empresas. Entre ellas se encuentra el frigorífico Concepción, que importó un 70% del total. En otro momento, Marcos Medina expresó que desde el MAG fueron los primeros en detectar la irregularidad. Nosotros fuimos los primeros en percatarnos de esta situación y comunicarle al presidente de la República. Una vez que el presidente de la República se enteró de esta situación, nos acercamos y dimos los informes correspondientes, nos dio las instrucciones de trabajar con el Ministerio de Industria y Comercio y a partir de ahí se empezó a generar un equipo de trabajo en donde fuimos recibiendo instrucciones del presidente de la República, quien lideró personalmente en todo este tiempo la crisis y que entiendo está muy
muy interesado en llegar a una solución lo antes posible. Consultado sobre las medidas que se deben tomar para evitar este tipo de situación, el exministro explicó que una mejor coordinación entre aduanas, SENACSA y el MAC ayudará para un mejor control. Y uno de los puntos más débiles es que las instituciones, estas tres instituciones, aduana, SENACSA e Industria y Comercio, no tenían integrados sus sistemas de emisión, sistemas administrativos para emisión de certificados y permisos. Es decir, aduana no tenía en su sistema, en el sistema Sofía, la autorización del SENACSA. SENACSA emitía esa autorización de manera manual y generaba justamente el retraso en el flujo de información, y aparentemente eso permitió, ¿verdad?, ante la presión de los importadores, porque son cargas refrigeradas que tenían que llegar a destino, permitir que entren las cargas sin el permiso del SENACSA y sin las licencias previas de importación, a cuenta de ser entregadas en las siguientes horas o en los siguientes días, lo que finalmente no ocurrió. Una de las primeras medidas que deben ser tomadas es justamente la integración de esos permisos. Tiene que haber una sola ventanilla de importación donde se incluyan todos los permisos y certificaciones, y de esa manera se eviten que vuelva a ocurrir algo así. Además, mencionó que el proceso interno de verificación en el caso de SENACSA se debe sistematizar. La inspección interna de las plantas frigoríficas actualmente se hace de forma manual en planilla, lo que es causal para un trabajo ineficiente y también hace que en este tipo de situaciones, como es el caso del frigorífico Concepción, cualquier auditoría que se necesite para regularizar tardaría mucho menos si se contaban con los sistemas informáticos.